Una constitución a la medida. La constitución más longeva en nuestro sufrido continente es la de Estados Unidos, que aunque ha recibido varias enmiendas, ha garantizado una conformación política y social que les permitió a los norteamericanos mantener un prolongado proceso de desarrollo y progreso sustancial desde hace más de 200 años, aunque, valga decirlo, actualmente muestran signos de decadencia bastante profundos, fruto de una laxitud y de un avance hacia una sociedad que perdió el rumbo al confundir, como muchas otras naciones, la libertad con el libertinaje. Pero lo que sí está claro es que desde las fronteras del Río Grande hasta los confines de la Patagonia, las repúblicas bananeras, los infiernos políticos del realismo mágico, los reinos donde los bufones se apoderaron de la corona y gobiernan en medio de la payasada y el drama, en nuestras sufridas naciones, se han diseñado constituciones no enfocadas en la realidad ciudadana y democrática, sino claramente orientadas a satisfacer las oscuras ambiciones de poder de esos payasos que se han colocado la banda presidencial, que es una cuasi corona que los faculta más como reyesuelos de pacotilla que como líderes y estadistas al servicio del pueblo. Además de cambiar continuamente la Carta Magna en estos países, de hacer de estos instrumentos de conformación del Estado solo farragosos textos supurantes de derechos y escuálidos en deberes, los grupos políticos e ideológicos que se toman el poder por los votos o por la fuerza terminan diseñando, sea por perversidad o por ambición, textos constitucionales que fortalecen su dominio sobre los ciudadanos y fortalecen el culto a la personalidad del líder o líderes providenciales que terminan aferrándose al poder y sus privilegios, a costa de la miseria, el dolor y la muerte de los habitantes de un determinado territorio. De estas naciones donde nos regodeamos de una supuesta libertad, de un pasado histórico glorioso y realmente estamos desde hace muchos años hundidos en el barro de la mediocridad, la corrupción, la indisciplina, el libertinaje y el desorden. Es así como en Venezuela Hugo Chávez construyó su constitución en el año 1999 y en medio de la desolación y la muerte de una tragedia que enlutó a cientos de hogares en Venezuela, logró que miles de incautos votaran favorablemente por ese mamotreto que diseñaron sus adláteres a la medida de las ambiciones siniestras del ya felizmente fallecido tiranuelo de pacotilla. Así como Chávez, hoy en Colombia el pichón de reyesuelo, el líder intergaláctico, el sembrador de embustes en las estrellas del universo, el adalid de la lucha contra el cambio climático, el mesías de pacotilla, destapa otra de sus cartas ocultas en este póker putrefacto de la política y pide que se realice un proceso constituyente para de esa manera imponer sus empobrecedoras y absurdas reformas a la salud, las pensiones y el trabajo. Reformas, por cierto, que no pasan de ser un confite envenenado recubierto de buenas intenciones y relleno de progresismo empobrecedor. Petro, a diferencia de Chávez, no es tan astuto como el ya, gracias a Dios, fenecido dictadorzuelo venezolano, ya que no hizo uso de ese comodín en los primeros días o meses de su mandato. Y ahora, cuando lo propone, está en caída libre respecto a su popularidad y, por supuesto, en este casi completado medio mandato, ha demostrado su ineptitud y su mediocridad, lo que hace casi que imposible que el juego de convocar a una constituyente se haga realidad. Pero aún así no deja de ser una propuesta peligrosa que puede convertirse en una amarga realidad si logra que sus huestes criminales y los grupos delincuenciales que lo apoyan fuercen a la nación a doblegarse frente a sus aviesas intenciones de cambiar la Constitución, ya de por sí muy laxa, por un texto hecho a la medida de este vendedor de humo, del peor gobernante que ha aposentado su trasero en la silla del mando desde que se declaró la independencia hace ya un poco más de 200 años. Las constituciones no deben diseñarse a la medida del poder, por el contrario,
deben ser instrumentos que limiten y controlen el poder de aquellos obligados a administrar la cosa pública. La Carta Magna debe ser un instrumento de desarrollo, de obligación del ciudadano de defender la libertad, de imponer deberes cónsonos con la búsqueda de una nación ordenada, disciplinada y que entienda que los derechos se ganan con esfuerzo, con sacrificio y asumiendo con responsabilidad la vida, que es uno de los derechos más sagrados con los que cuenta un ciudadano. La Constitución debe subordinar a los poderes al complejo conjunto de la ciudadanía y obligar a los servidores públicos a trabajar en pos del bien colectivo, sin contar con groseros privilegios y con periodos razonables de mando administrativo. Aún así, la Constitución actual, la que rige desde el año 1991, establece unas obligaciones que el presidente debe cumplir y que tal vez usted, señor empleado público Gustavo Petro, desconoce o ignora. Le sugiero, por tanto, que lea el artículo 189 de la misma para que por fin y de una vez por todas entienda que tiene trabajo por hacer y que la campaña presidencial se acabó hace un poco más de 2 años. Deje de hacer actos proselitistas con los recursos del Estado. Deje de alebrestar a sus milicias infernales. Deje de hacer el ridículo ante la sociedad y comience a hacer valer esos más de 40 millones de pesos que le pagamos para que sirva a los ciudadanos y no para que terminemos siendo sus siervos bajo un oscuro proyecto constitucional que solo su afiebrada mollera conoce. Juan Carlos Camacho, Castellanos.